Hola hermanos y hermanas, esta semana una linda clase porque tiene que ver cómo podemos ser mejores padres. Creo que eso es lo que hay que rescatar de esta clase y cómo ser mejores hijos también. Bueno, la semana pasada estudiamos acerca de que Alma estaba enseñando a sus hijos Elamán y Chivlón. Bueno, y como en toda familia, bueno, Elamán y Chivlón eran hijos que eran fieles al Evangelio y estaban enseñando el Evangelio. Cambio Coriantón, que había salido también junto con ellos, pero que se desvió del camino y su padre, Alma, estaba muy preocupado y buscó la forma de poder ayudarlo y poder hacer que volviera al camino, que es lo que haría cualquier padre, ¿cierto?, que ama a su hijo. Y acá hay varias acciones importantes que hace Alma con Coriantón y a uno le llama la atención porque de todos esos capítulos 39 al 42, en muy pocos versículos los utiliza Alma para reprender a su hijo, ¿ya? Y el resto lo usa para enseñarle y para hacer que él sienta que tiene que arrepentirse y volver al camino del Evangelio. Y en Alma 39:1 dice lo siguiente, y lo leemos, dice, y él termina, dice: hijo mío, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano, porque aquí tu hermano Chivlón, ¿ya? No has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia a guardar los mandamientos de Dios. He aquí, no te ha dado un buen ejemplo. Bueno, a veces tal vez podríamos pensar que no es bueno comparar cómo es un hijo con otro hijo. En general, en el mundo de hoy se nos enseña eso, que no es bueno comparar. Pero aquí Alma le está diciendo: tu hijo, mi otro hijo, ¿cierto? Tu hermano, te está dando el ejemplo de qué camino tienes que seguir. Y tú ni siquiera has mirado eso. Entonces tú te has desviado. Entonces después le dice: porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras, ¿por qué no escuchaste? Entre el pueblo de los soramitas como lo hizo tu hermano, y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Eso le pasaba a, a Corantón, ¿cierto? Él se jactaba de su forma de ser, de su fuerza, ya de su sabiduría, él se creía capo. Y le dice después: y esto no es todo, hijo mío, tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en la frontera de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Entonces le dice: y tú, más encima, abandonaste la misión y te fuiste, ¿cierto?, con la ramera Isabel. Y todos sabemos que el pecado sexual es una abominación a los ojos del Señor. Pero a pesar de que el pecado es muy grave, Alma le quiere hacer entender a su hijo Corantón que él puede cambiar y puede arrepentirse y volver al camino en el cual él estaba. Y en el 39:9 le dice él: hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. O recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. O sea, le dice, lo llama al arrepentimiento, ¿cierto? Y que abandone sus pecados. Le enseña: si tú no haces esto, no vas, ¿cierto?, a poder llegar a la presencia de Dios. En el 11 dice, además le reprocha, ¿ya? Le dice: no te dejes llevar por ninguna cosa vana ni sensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ello tu conducta no quisieron creer en mis palabras. No quisieron creer las palabras de los misioneros porque Corantón, ¿cierto?, les mostraba otra cosa distinta. Era un mal ejemplo. Bueno, ¿cuántas veces se nos ha dicho que como miembros de la iglesia nosotros debemos ser un ejemplo frente a las personas, frente a nuestros vecinos,
en el colegio, cuando somos apoderados, en la universidad, en nuestro trabajo, porque todos nos están mirando. Porque si decimos que somos hijos e hijas de Dios y somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, por supuesto que tenemos que ser un ejemplo, no podemos ser algo distinto a eso. Entonces le dice, por tu responsabilidad las personas no quieren escuchar el Evangelio. Y en el 13 le dice, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tu falta y la maldad que has cometido. Le pide, Alma, que pueda hacer eso, de arrepentirse y mostrarle a las personas que sí él tiene de verdad, quiere volver a ser un buen hijo de Dios. Pero Alma, por eso les digo, son muy pocos los capítulos en que el versículo en el cual Alma reprocha a su hijo, le dice lo que está haciendo mal, le llama la atención, y en el 15 le dice, en el versículo 15, le dice, ahora bien, hijo mío, quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. He aquí te digo que es. Él es el que ciertamente te vendrá a quitar los pecados del mundo, si Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. Y le recuerda ya la importancia de la venida de Cristo, que Él va a ser el único que nos va a poder salvar y que va a poder redimir nuestros pecados, ¿ya? Y le habla, aquí dice las nuevas de la salvación, del plan de salvación. Es importante porque cuando las personas cometen pecados de carácter sexual, tienen sentimientos de desaliento, desesperación, creen que no hay ninguna salida. Entonces es como difícil de abordar, no cualquiera puede dar consejos, ni cualquiera puede, ¿cierto?, a dar a esa persona a lo mejor palabras de aliento y de alivio, pero si un padre puede hacerlo, un padre puede ayudar, un obispo puede ayudar, un líder puede ayudar, ¿ya? Y es importante que sepamos de qué forma hacerlo, para hacer que la persona se sienta bien y la persona no se sienta que está perdida y que no tiene ninguna posibilidad de que alguien, de que poder sentirse como él se sentía antes de pecar. Entonces, hay que hacer sentir que son personas de valor. Y la hermana Jones dice lo siguiente, dice, permítanme que hable de dos palabras críticas, valor y dignidad. No son lo mismo. El valor espiritual significa valorarnos a nosotros mismos de la misma manera en la que el Padre Celestial nos valora, no como el mundo lo hace. Nuestro valor se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Por otro lado, la dignidad se alcanza mediante la obediencia. Si pecamos, seremos menos dignos, pero nunca tendremos menos valor. Seguimos arrepintiéndonos y procurando ser como Jesús sin que se altere nuestro valor, como enseñó el presidente Brigham Young. El menor, el espíritu más inferior que está ahora mismo sobre la tierra, vale mundos. No importa lo que ocurra, siempre tendremos valor en la vista de nuestro Padre Celestial. Valor y dignidad son cosas distintas. Nuestra dignidad, ¿cierto?, la perdemos cuando cometemos un pecado de castidad, pero no nuestro valor. Seguimos teniendo valor ante los ojos de Dios, y por eso lo que quiere hacer entender Alma Coriantón también es que él, si se arrepiente, va a volver a tener dignidad. El valor lo va a seguir teniendo porque el Señor nos ama a todos por igual. Pero como Alma percibió que Coriantón tenía varias dudas en su cabeza, y llama la atención que en el 40, el capítulo 1, versículo 1 dice, y ahora bien, hijo mío, aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. Y Alma le enseña acerca de la resurrección de los muertos para que le quede claro. En el 41 dice, y ahora bien, hijo mío, tengo algo que decirte sobre la restauración de que se ha hablado, porque aquí algunos han tergiversado las escrituras y se han desviado lejos a causa de esto, y veo que tu mente también ha estado preocupada en cuanto a este asunto, mas aquí te lo explicaré. Y se lo explica sobre el plan de restauración, se lo explica.
en el 42, en el versículo 1 también dice, y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Y se lo explica también. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo Alma sabía las dudas que su hijo tenía en su mente? Bueno, aquí, para los que somos padres o los que hemos sido padres, cómo la importancia de conocer a nuestros hijos, de cómo estar atentos a lo que está pasando con ellos. Y Alma sabía, porque Alma oraba por sus hijos y sabía lo que le estaba pasando a Coriantón y sabía hasta lo que pensaba, lo que estaba pensando. Y gracias a eso, él pudo explicarle cada uno de los temas y por eso él le enseñó a Coriantón verdades que todos necesitamos comprender para poder cambiar nuestra vida, para volver al camino. Entonces le enseñó, ¿cierto?, verdades sobre el propósito de la vida, el mundo de los espíritus, la resurrección y el juicio, ¿ya? Y sobre el plan de salvación, el plan de felicidad. ¿Y por qué era importante que Coriantón comprendiera esas verdades? Era importante que comprendiera esas verdades porque tenía que entender que algún día vamos a resucitar, ¿ya? Y seremos llevados ante Dios para ser juzgados. Entonces, si él quería, ¿cierto?, si cualquier padre quiere que sus hijos lleguen ante Dios para ser juzgados con, ¿cierto?, los actos justos, buenos y habiendo haber hecho bien las cosas. Y eso quería él que su hijo entendiera y comprendiera. Le inquietaba también mucho, ¿cierto?, esto de la justicia de Dios y por qué, ¿cierto?, los pecadores eran castigados. Él pensaba que era una injusticia, lo vimos ahí en el 42. Entonces, ¿por qué dice llegaban a un estado de miseria? Sale un estado de miseria. Y él le explica paso por paso, desde la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, el tiempo de probación que vamos a tener, que vamos a poder arrepentirnos gracias a la expiación de Jesucristo, de la muerte, por qué es necesario que cada uno pase por la muerte, ¿ya? La libertad de seguir nuestra propia voluntad, albedrío, ¿ya? Entonces, lo hizo entender que era necesaria la expiación del Salvador, porque él iba a pagar por sus pecados. Y en Alma 42, 8, dice lo siguiente: y aquí, no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. En el 10 dice, por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse, se tornó en un estado preparatorio. Y en el 11, y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran por estar separados de la presencia del Señor. Y en el 15, ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. De esa forma, Él le enseña, ¿cierto?, para que Él se pueda arrepentir y pudiera entender el plan de felicidad y cuál era la parte en el que Él estaba, por qué tenía que dejar de hacer las cosas que Él estaba haciendo. Y en el 29 y 30 dice lo siguiente: y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh, hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón y permite que esto te humille hasta el polvo. Alma, ¿cierto?, hasta el final, luchando porque su hijo vuelva al camino, vuelva a salir a misionar,
vuelva a salir a compartir el Evangelio. Y lo logra, y lo logra. Sale con sus hijos, ¿cierto?, a compartir el Evangelio. Pero se dan cuenta que son capítulos que nos ayudan hoy día a enfrentar los problemas que pudiéramos tener en nuestra familia o con nuestros seres queridos, ya sea con nuestros hijos o algún pariente o algún amigo, en que nosotros de qué forma podemos ayudar y cómo podemos enseñar. Y también cómo nos tenemos que preparar como padres para poder tener esa sensibilidad que tuvo Alma con sus hijos, de cómo poder saber lo que pensaban. Porque a veces hoy día nosotros ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que están pasando nuestros hijos, no sabemos porque estamos pendientes del computador, del teléfono, de nuestras actividades diarias, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, etcétera, y no nos preocupamos. Pero Alma estaba totalmente comprometido y entregado al Evangelio y también, por supuesto, con sus hijos. A mí me encantó esta clase, bueno, como siempre digo, estas clases solo fortalecen el alma y dan fortaleza para vivir en este tiempo y ver cómo nosotros podemos enfrentar la vida con nuestra familia y especialmente con nuestros hijos e hijas. Así que yo comparto estas cosas, sé que Jesucristo vive, sé que el libro de Mormón es verdadero, sé que es para nuestro tiempo, para que podamos pasar nuestras aflicciones, nuestros problemas y que pues, nos podamos preparar. Yo creo que eso es lo más importante. Esa es la importancia de poder estudiar las lecciones del Ven Sígueme. Esta no es una clase, esto es para que podamos conversar de lo que hemos estudiado. Porque no es lo mismo dar una clase en la iglesia, en la escuela dominical, que esto es más que nada para ustedes animarlos a que estudien, animarlos a que puedan conversar sobre el Evangelio, sobre lo que pasó Alma con sus hijos, convérsenlo con sus hijos, cómo ellos, ¿cierto?, también sienten y cómo ellos también quieren que sean ustedes con ellos. Y yo sé que estas cosas son verdaderas y se las comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.